Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos y hermanas en esta tarde. Gloria al nombre del Señor. Estamos contentos de estar con ustedes nuevamente para, ¿verdad?, exponer la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Matías, pues Dios bendiga a los pastores, también a la pastora Ceci por esta oportunidad nuevamente. Gloria al nombre del Señor. Conmigo pues está mi esposa Yadira Rodríguez, y también hace presencia a mi madre y su esposo Cayetano, que también, ¿verdad?, parte de la familia. Así que, y todos ustedes que son hermanos y hermanas en Cristo, gloria, así que la familia es grande, somos muchos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar leyendo una porción de la palabra que es precisamente, ¿verdad?, la palabra del Señor que se leyó en el devocional. Mateo 25, que toda la parábola del talento, ¿verdad?, que del 14 al 30. Solamente vamos a estar leyendo del 14 al 18 y 24 al 29. Amén. Así que vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios, Mateo 25, 14 al 18 y luego 24 al 29. También el reino de los cielos es como un hombre que al irse lejos llamó a sus siervos y le confió la administración de sus bienes, conforme a su capacidad. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos renegoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 talento cavó un hoyo en la tierra y se escondió el dinero de su señor. Verso 24. Se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres hombre severo, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por ello tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le respondió su señor: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dáselo al que tiene 10, porque el que tiene se le dará y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor Jesús, que tú nos das en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón, nuestra mente abierta para recibir tus enseñanzas, Señor Jesús. Bendice a cada hermano y a cada hermano que nos escuchan, que están presentes o que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de internet. Pasa, Señor, una bendición especial para con ellos. Cualquier petición, cualquier solicitud que tengan, Dios, obra de acuerdo a tu bendita voluntad. Gracias, Señor, y permite, Señor, ayúdanos, Dios, a poner en práctica estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Se pueden sentar los hermanos y las hermanas en esta mañana, en esta tarde, con el nombre del Señor. En este capítulo 25 de Mateo, Jesús narra varias parábolas, específicamente 3 parábolas hay en este capítulo 25. Y Jesús se ve claro que lo está haciendo para clarificar aún más lo que significa estar listo para el regreso de Cristo y cómo vivir hasta que Él venga. Si notan, antes del 25 está el 24, ¿verdad? Y el 24 es un capítulo muy conocido porque se predica mucho de él, porque habla del regreso de Jesucristo. Y el capítulo posterior, que es el 25, que es el que estamos analizando, entonces nos hablan de estas 3 parábolas que nos enseñan cómo vivir hasta que Él venga. Empieza con la parábola de las 10 vírgenes, verso 1 al verso 13, que se nos enseña que cada persona tiene que preocuparse de su condición espiritual. Luego vemos la segunda parábola, que es del 14 al 30, que es la parábola que estamos estudiando ahora, analizando, que se nos enseña la necesidad de usar correctamente lo que Dios nos ha dado. Y después vemos la tercera parábola del capítulo 25 de Mateo, de las ovejas y los cabritos,
del 31 al 46, que enfatiza la importancia de servir a los demás que están en necesidad. Así que estas tres parábolas del capítulo 25 resumen lo fundamental, lo esencial, que es lo que tenemos que hacer para vivir una vida cristiana esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En la parábola de los talentos, en Mateo 25, el término talento se refiere a una unidad de medida de peso que se usaba mucho para el dinero, utilizado por las costumbres judías, las costumbres griegas y babilónicas. Así que el dinero, como se emplea aquí en esta parábola, representa cualquier clase de recursos que se nos ha confiado de acuerdo a nuestras habilidades. La palabra talento se utiliza con frecuencia figuradamente, así que la palabra talento está relacionada con las habilidades, los recursos, los dones que Dios nos regala. ¿Cuánto le gustan los regalos? Porque son poquitos. Aprovecha ahora en Navidad que hay regalos. ¿A cuánto le gustan los regalos? Amén. Dios nos ha regalado dones y talentos, pero son regalos, como dice el tema, con propósitos. Cuando hablamos del proceso salvífico, para que entendamos todo lo que Dios nos da y nos regala por gracia, cuando hablamos del proceso salvífico tenemos que darnos cuenta que Dios tiene una alta intervención en dicho proceso. Desde antes de convertirnos al Señor, ya el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Como dice Juan 16:8, cuando Él venga, ¿verdad?, refiriéndose al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que de antes de convertirnos, ya Dios está tratando con nosotros. Y todavía no hemos tenido una experiencia con el Señor, y ya Dios está tratando con nosotros. Es un regalo inmerecido. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único exclusivo Salvador, Dios nos redime, nos justifica, nos hace nueva criatura, y por si no fuera suficiente, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Ya que Dios es bueno. Cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, es una garantía de pertenencia de Dios. O sea, usted y yo pertenecemos a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Y no solamente es una garantía de pertenencia a Dios, es un anticipo de lo que vamos a recibir en la eternidad en la presencia del Señor. Es como, eso va a estar tan bueno y tan bueno allá arriba, que déjame darte algo adelante para que te anime, para que te sigas adelante. Todo eso nos da el Señor, todo eso nos regala Dios. Por si eso, ¿verdad?, fuera poco, porque eso no queda ahí, porque a Dios le encanta regalar. Como decimos esta mañana, Santa Claus se queda corto. Y eso no se queda ahí. Dios nos otorga, Dios nos regala dones y talentos para servir en la obra del Señor. Es importante sostener que todo don y talento que el ser humano posee es un regalo de la gracia de Cristo. Es un regalo inmerecido, es por gracia, no es porque lo merezcamos, no es por mérito propio, es porque Dios le plació regalarnos dones y talentos, pero con un propósito. La palabra griega para el don espiritual es carisma. Esta palabra está aproximadamente 17 veces en el Nuevo Testamento y está evidentemente relacionada con la gracia, porque caris significa gracia. Es ese regalo inmerecido, y no solamente se queda como un regalo inmerecido. El término griego va mucho más allá. Es un regalo inmerecido, pero que empuja, o sea, lleva una transformación de vida. Sabemos que son múltiples los dones del Espíritu Santo, como se conocen, que Dios nos regala para que sirvamos efectivamente la obra del Señor. Son muchos en la Biblia. Está la palabra de sabiduría, palabra de ciencia,
fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, la enseñanza, la exhortación, administración, evangelizar, el don pastoral, el presidir. Son múltiples dones, 20 y pico de dones que están en el Nuevo Testamento. Regalos de Dios para la iglesia, para servir. También son múltiples talentos que Dios nos regala para que sirvamos efectivamente en la obra del Señor. Está el talento creativo y artístico. Ahí está el talento de la música, el cantar, tocar instrumentos, pintar, la escritura, actuación, ¿verdad? Usted vaya identificándose. ¿Dónde está usted ahí? Por lo menos en la parte de la música yo estoy ahí, en cero ahí. No. Yo puedo tocar un instrumento, lo toco, pero no le saco armonía. Está el talento de comunicaciones interpersonales, comunicación verbal, comunicación escrita, esos son talentos. Liderazgo, inteligencia emocional. Están los talentos analíticos y lógicos, pensamiento crítico, análisis de datos, razonamiento lógico, la memoria, habilidades de investigación. Muchos talentos. Están los talentos de organización y gestión, planificación y organización, habilidades organizativas. Están los talentos técnicos y profesionales, como los idiomas, las habilidades de ingeniería, mecánica, la gastronomía. Ahí sí eso me gusta. Los que saben cocinar, ¿verdad? Hay gente que cocina, pero hay gente que cocina. No sé si entienden la diferencia. Estos son hermanas que cocinan. Y cuando hay actividades que necesitan a alguien que... yo hago los arroz de habichuelas, yo me encargo. Lo hacen con ese amor, con ese cariño. Es un talento que Dios ha dado. Cuando analizamos, porque hemos hablado de dones y talentos, cuando analizamos las diferencias, ¿verdad?, o las similitudes que hay entre dones y talentos, podemos decir que los talentos vienen de Dios. Los talentos se reciben por medio de los genes de herencia natural desde que nacemos. Ahí están los talentos. Y vienen de parte de Dios. Los dones también vienen de Dios, pero son sobrenaturales. Los dones se reciben después de poner la fe en Cristo, no antes. Cuando se pone la fe en Cristo, ahí Dios nos da dones espirituales. Los talentos le son dados a una persona sin importar si creerá en Cristo. Eso lo vemos todos los días, gente en el mundo que no sirve a Dios, que tienen talento, pero lamentablemente no los ponen en las manos del Señor. Y en los dones solo las personas salvas los reciben. Así, ¿verdad?, que hemos resumido en cortas palabras las diferencias, las similitudes entre dones y talentos. Pero las dos las otorga el Señor con propósito, para servir en la obra del Señor, para servir en el reino de Dios. Aquí lo esencial es estar totalmente sometido al Espíritu Santo, sometido a toda la palabra de Dios. Y sobre todo permitir que el Señor nos use para edificación de la iglesia y la proclamación del evangelio al mundo. Así que nos preguntamos en esta hora, según la parábola de los talentos, ¿cuáles son las implicaciones de que Dios nos regale dones y talentos? ¿Cuáles son las implicaciones de que Dios me regale dones y talentos? Número uno, la parábola nos enseña, la de los talentos, que Dios da a las personas diferentes dones. Podemos empezar diciendo que los diferentes dones se reparten de acuerdo, no a mi voluntad, no a su voluntad, a la voluntad soberana del Espíritu Santo. Dice la parábola que uno recibió 5, otros 2 y otro 1. El que tenía 5 no es más importante del que tenía 2. Ni el que tenía 2 era más importante del que tenía 1. No. La importancia no es solamente el don y el talento que tenga la persona, sino es cómo lo use. Puedo tener muchos dones y talentos, pero si no los uso, ¿para qué? O sea, la cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos.
Nos podemos preguntar en esta mañana, ¿verdad? En forma de reflexión, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? O mejor dicho, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? Si se atreve, ¿verdad? Pregúntale al hermano, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? Yo digo se atreve, ¿verdad? Porque yo a eso soy tímido, pero si usted tiene confianza con el claro, ¿qué estás haciendo con lo que tienes? Y si no, mejor, en forma de reflexión, ¿qué estoy haciendo yo con lo que tengo? Dios nunca exige a nadie habilidades que no tenga. Dios no es loco, ¿verdad? Él no te va a pedir algo que tú no tengas. Pero sí exige que cada persona, cada cristiano use al máximo las habilidades que posee. Eso sí Dios le exige. Nunca te va a pedir algo que no tengas, pero sí te va a pedir que des el máximo con lo que tienes. Todas las personas no tienen los mismos talentos, pero pueden ser iguales en el esfuerzo. Ahora, según las enseñanzas de esta parábola, si usted tiene un talento, puede multiplicarlo. Muchos están esperando que el Señor les multiplique el talento, pero la realidad es que Dios es quien está esperando que nosotros como siervos fiel lo multipliquemos. Tal vez, ¿verdad? Es un pensamiento que puede surgir. Tal vez creen algunos que no cuentan con la capacidad suficiente como para trabajar el talento que Dios le ha confiado. Ese pensamiento puede llegar a nuestras mentes. Los que creen esto, en la realidad es como si estuvieran afirmando que Dios se equivocó. Pues ya establecimos que Dios no te va a pedir algo que tú no tengas. Así que si Dios te está pidiendo que pongas en acción los dones y los talentos, es porque tú puedes hacerlo. Es porque yo puedo hacerlo. Es porque tengo la capacidad de hacerlo. Así que Dios no se equivoca en eso. Dios no se contradice para nada en ese asunto. En el libro llamado ¿Cómo puedo desarrollar mis talentos? Así se llama el libro, ¿Cómo puedo desarrollar mis talentos? Cuenta una historia de una niña de 10 años llamada Sara, la cual nació sin el músculo de uno de sus pies y por esta razón usaba, ¿verdad?, todo el tiempo un aparato para poderse mover. Un día esta niña llegó de la escuela y le dijo a su madre que había participado de las carreras deportivas de competencia escolar. Imagínense la cara de la madre cuando su hija le dijo eso. Entonces la madre pensó, déjame como yo la animo, o sea, para no desalentarla. Déjame como qué palabra yo le digo para animarla, ¿verdad? Porque tenía ese aparato en uno de sus pies. Entonces, antes que la madre pudiera pronunciar palabra, la niña le añadió: mami, y de las carreras gané 2. Aquí fue. La madre dijo: espérate, no, ya esto es ya, que ganaste 2 carreras. Y la madre en su mente, ¿verdad?, no podía creerlo, imagínense. Entonces la madre pensó: es que me imagino yo, algo pasó porque esto no puede ser. Así que la madre no podía creerlo. Y entonces la niña añadió: pero tuve ventaja. Y la madre dijo: ahora sí. En su mente, ¿verdad? Porque no quería desalentar a la niña. Y en su mente decía: ya sé cómo fue la cosa. La madre se imaginaba, ¿verdad? O sea, la niña, vete adelante y cuando esté llegando a la meta, soltamos a los demás. La madre pensó eso, ¿verdad? Pensó eso. Claro que le dieron ventaja, imagínate la condición que ella tiene. Pero déjame ver cómo yo le digo, ¿verdad? Pero una vez más, antes que la madre pudiera responder, la niña agregó: mami, no me dejaron salir primero que los demás. Como si la niña supiera el pensamiento de la madre. No me dejaron salir primero que los demás. Mi ventaja fue tener que tratar más fuerte que los demás. Tremenda historia, ¿verdad? Qué impactante historia, porque ahí, ¿verdad?, entendemos que aquí el detalle es el esfuerzo que pongamos. Y eso sí es una gran ventaja. Usted puede tener muchos talentos, yo puedo tener menos, pero si yo pongo más esfuerzo en los pocos que tengo una gran ventaja.
porque le estoy poniendo más ánimo, más compromiso, más esa fortaleza, ¿verdad?, interior de hacer las cosas para Dios. La parábola nos dice que sea cual fuera el talento que tengamos, pequeño o grande, debemos ponerlo al servicio de Dios, porque Él fue el que me lo entregó y me lo entregó con ese propósito, para ponerlo al servicio. La mayoría de los expertos coinciden que todo ser humano tiene talentos. Eso lo dicen, ¿verdad?, la mayoría de los expertos. Nadie puede decir yo no tengo talento. Todos tienen talentos. Ya hablamos que eso viene de los genes, desde que nacemos. También los dones espirituales, según la Biblia, todos tienen dones. Por lo menos uno, se puede tener más de uno, pero por lo menos todos tienen uno. Si leemos 1 de Pedro 4:10, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Está clarito ahí, ¿verdad? Poniéndolo al servicio de los demás entre vosotros mismos como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Y en 1 de Corintios 12, 4 al 7, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que hace todo en todos. Y el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para que sea útil. No es a algunos nada más. A cada uno, a cada creyente. Así que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo están diciéndonos lo mismo, que todos tenemos un don espiritual. Segunda implicación de que Dios nos regala dones y talentos. La primera fue que todos tenemos dones. Segunda implicación de que Dios nos regale dones y talentos. Los que ponen en acción los dones y talentos, Dios les da mayores responsabilidades. Y aquí que se pone más fuertecita la cosa. Porque los dos siervos que habían cumplido bien en la parábola, no se les dijo, no podían, que podían, ya que cumplieron bien, pues siéntense, descansen un rato ahí. Se lo merecen. Si no, se les dieron mayores tareas y responsabilidades más grandes en el trabajo de su amo. Los siervos que multiplicaron lo que se les dio, invirtiendo, trabajando, recibieron alabanza del amo y demostraron que estaban dispuestos y estaban disponibles para asumir mayores responsabilidades. Estos siervos fieles que cumplieron efectivamente, lo hicieron porque tuvieron una actitud de agradecimiento. ¿Cuántos son agradecidos de Dios? Y cuando un siervo o una sierva tiene una actitud de agradecimiento, no rechaza tener más responsabilidades. Gratitud es sencillamente reconocer, agradecer lo que tenemos en la mano. Gratitud es decir, aunque tengo poco, pero estoy agradecido de Dios por ello. Gracias, Señor, por lo que me diste. Seguramente esa persona, por su agradecimiento a Dios, intentará sacarle el máximo provecho al don y al talento que ha recibido de Dios, porque está agradecido de Dios. Porque es tanto y tanto de lo que Dios nos ha dado, que lo mínimo que podemos hacer es estar agradecidos de Dios y ponerle en acción lo que Él nos ha dado, las herramientas que Él nos ha dado. Por otro lado, algunos viven lamentándose y no están en el mismo grado de agradecimiento porque viven lamentándose. Señor, ¿por qué le diste el talento a él y no lo tengo yo? ¿Por qué el hermano tiene 3 y yo tengo 1? Tú sabes que tú no haces acepción de personas. No puedes hacer eso. Y se lamentan y se quejan y se lamentan y se quejan. ¿Será que cuando llegué a la fila de los talentos ya se habían acabado? Y por eso no tengo tanto. O ese me gusta ese talento, yo quiero ese talento.
El que tengo no me gusta, me gusta aquel. Hay algo muy importante y es que el siervo negligente dijo exactamente: fui y escondí tu talento en la tierra. Y aunque el amo le había entregado este talento, podemos decir que este siervo nunca lo sintió como algo suyo propio. El talento, de hecho, así que dice el texto: tu talento, esto es tuyo. Nunca lo vio como algo suyo, como algo que Dios te entrega para ti, para que lo utilices. Así que sintió que no le pertenecía, y como no le pertenecía, simplemente lo cuidó y lo dejó ahí y lo enterró y no lo multiplicó. Es obvio, amado hermano, amada hermana, que Dios no puede entregar a este tipo de siervos mayores responsabilidades. Es ilógico que Dios haga eso. Así que cuando nos comportamos como los siervos fieles, Dios te va a dar más deberes, más responsabilidades para su gloria. Tercera implicación de que Dios nos regale dones y talentos. Según la parábola de los talentos, el severo castigo que es para aquel que no hace nada con lo que ha recibido. Hay un severo castigo para aquel que no hace nada con lo que ha recibido. Aquí el texto bíblico, hay que aceptarlo, se pone fuerte, se pone duro, ¿verdad? Para aquellos, se pone duro y fuerte para aquellos que han recibido dones y talentos pero no lo ponen en acción. Evitando, porque esto es lo lamentable, cuando alguien hace eso, está evitando que Dios lo use, que Dios se glorifique a través de esa persona y bendiga a otras personas más. Vemos que fue reprendido el que recibió un talento, no por utilizarlo incorrectamente, no por haberlo robado, no por haberlo destruido, sino simplemente por enterrarlo y no ponerlo en acción. Así que Dios, en este asunto de los dones y talentos, está totalmente en contra de la inacción. En esta parábola se establece una ley de la vida que es universalmente cierta. Nos dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene perderá hasta lo que tenga. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué significado tiene esto? Si una persona tiene un talento y lo ejercita y lo pone en acción, se hace progresivamente más capaz, más hábil. Porque los talentos se desarrollan. Mientras más lo usas, Dios te va preparando, te vas educando en el camino y te va haciendo más eficaz. Eso es multiplicarlo. Y Dios te da más talentos. Pero si tiene un talento y deja de utilizarlo, o sea que lo entierra, inevitablemente lo va a perder porque no lo utiliza. Eso es igualmente en el mundo secular. Y siguiendo la línea del pastor Matías, ¿verdad? En ambiente beisbolista, ¿verdad? Yo jugué cuando pequeño. No estoy al nivel, ¿verdad?, del pastor Rafi, ¿verdad? Eso ya es otro nivel muy alto. Pero sí me defendía. ¿Qué hace un dirigente de un equipo de béisbol cuando el jugador no batea? Y aunque le dé una guitarra en la mano, ni toca la bola. Si llega a primera fue porque le dio un pelotazo. Y le da la oportunidad, y sigue así. ¿Qué se supone que es un dirigente? Bueno, en la realidad del ambiente de béisbol, lo ponen en la banca. De vez en cuando lo sacan, así despierta, pero si sigue igual, para la banca otra vez. Y para la banca otra vez. ¿Cuál es la comparación? Dios es el dirigente y los jugadores somos nosotros. ¿Qué hace Dios con un cristiano que no es productivo y no usa los dones y talentos? Según esta parábola, lo que hizo con el siervo malo y negligente. Es la lección de la vida que la única manera de conservar las herramientas que Dios nos da es usarlo al servicio de Dios y a nuestros semejantes. Para eso fue que nos fue entregado,
No fue para decir yo tengo tal don, yo tengo tal talento y gritarlo a los cuatro vientos. Es para utilizarlos, para ponerlo en acción, para bendecir. Nos dice que la persona que es castigada es la que ni siquiera intentó hacer algo. Si hubiera intentado por lo menos, pero ni intentó hacer algo. El que tenía un talento no lo empleó, no hizo nada con él. Siempre es una tentación, y hay que aceptar lo que es así, que es una tentación para el que no tiene más que un talento, el decir, tengo tan poco, bendito, y puedo hacer tan poco con ello, que para qué. ¿Para qué voy a poner a ejercer ese talento si es un talentito ahí? Y minimizan lo que Dios le ha dado. Minimizan las herramientas que Dios le ha dado. Y como lo tienen por poco, pues tienen una actitud de que ¿para qué? La reprimenda recae sobre la persona que aunque no tenga más que un talento, no intente usarlo ni arriesgarlo para el bien del reino de Dios. Y aún peor, cuando uno analiza esta parábola, hay un detalle ahí que realmente es fuerte. Aún peor, cuando el siervo enterró lo que había recibido, se estaba asegurando de no utilizarlo. Está mal que usted no utilice los talentos y los dones que Dios le ha dado, pero está peor que usted lo entierre para, por si me da la tentación de usarlo, no puedo, pues yo enterré. Es como yo mismo me estoy asegurando de no ejercerlo. No es que decidí no ejercerlo, es que me estoy asegurando de no hacerlo. Eso es peor todavía. Y ahí estaba la gravedad de su decisión y la justificación del alto nivel de castigo que recibió el siervo inútil. Así que Dios está en contra de esa actitud paralizada donde no se utilizan los dones y los talentos que Dios nos ha regalado. Cuarta y última implicación de que Dios nos regale dones y talentos. Debemos como cristianos identificar las causas del por qué no usamos nuestros dones y talentos o no lo usamos al máximo. ¿Por qué? ¿Por qué a veces no usamos al máximo los dones y los talentos que Dios me dio? ¿O por qué no utilizo los dones y talentos? ¿O no pongo en acción algunos de los dones y talentos que Dios me ha dado? ¿Por qué? Un cristiano puede esconder sus talentos por varias razones. O los puede minimizar por varias razones. Número uno, por miedo. Esta es la razón principal de la parábola, lo dice el texto bíblico. Que el que se recibió un talento lo escondió por miedo. Por miedo. En lugar de ver el talento como un regalo para ser usado y multiplicado, algunos pueden verlo como un peso pesado, algo que me cuesta tenerlo, o una prueba que se corre el riesgo de perder, llevando una actitud de no hacer nada por miedo. No me quiero arriesgar, me van a regañar, mejor no lo hago, por miedo, por temor. Hasta cierto punto el temor no es malo, pero cuando el temor y el miedo me paralizan y evitan que yo ponga en acción los dones y talentos, sí es malo, porque me está haciendo paralizarme y me está haciendo no ejercer los dones y los talentos que Dios me ha dado. Lamentablemente a veces nosotros mismos nos ponemos una línea invisible, una línea. Nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos, de esa línea no pase. No pase de esa línea. Soy cristiano, me convertí al Señor, canto, adoro, muy bien, leo la Biblia, pero de esa línea no paso. No voy a coger muchas responsabilidades. Y trazamos una línea. Porque si paso la línea, voy a empezar a ejercer los dones y los talentos. Entonces van a venir los problemas, me van a criticar, van a venir las críticas, el esfuerzo me da fatiga y me canso. Lamentablemente a veces hacemos eso. Nosotros mismos nos trazamos una línea que nos limita a efectuar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y nos mantenemos, como dicen los psicólogos,
en un área de conformidad, el área de confort, que es una actitud psicológica para protegerme. Y así lo ven. Yo me mantengo aquí para protegerme, porque si paso de la línea y paso y me voy de mi área de confort y empiezo a trabajar en la obra del Señor, me voy a buscar problemas, me van a tener problemas con los hermanos, tengo que estar viniendo para acá, tengo que estar pendiente de tal cosa o cual cosa. Entonces yo mejor me quedo en mi área de confort, en mi área de comodidad, y así me evito la fatiga. Número 2, otra razón por qué escondemos los dones o por qué los minimizamos. Por la duda y la falta de confianza en nosotros mismos. Aquí no el problema no es Dios. Aquí el problema no es que no entendamos. Aquí el problema no es Satanás ni el mundo. Somos nosotros mismos que no tenemos confianza de nosotros mismos. Tengo duda. La falta de confianza en la propia capacidad para manejar el don dado por Dios puede llevar a la inacción y puede llevar a esconder el don y el talento que Dios nos entregó. Otra causa de por qué puedo enterrarlo o minimizar el don y el talento, por la comparación. El siervo que recibió un solo talento pudo sentir o sentirse abrumado e intimidado, optando por esconderlo en lugar de intentarlo, posiblemente por compararse con los demás. Yo mejor no utilizo este talento porque mira ese, le dieron 5 talentos. Este tipo es tremendo cristiano, le dieron 5 talentos, eso significa que él puede. Dije, yo ni me atrevo a manejar el solo talento que tengo. Entonces nos ponemos a compararnos y nos limitamos a nosotros mismos. Nos limitamos a nosotros mismos. Así que el miedo, la duda de confianza de nosotros mismos y la comparación nos limitan. Tenemos que identificar eso. ¿Y para qué identificarlo? Para trabajarlo. Para trabajarlo y ponernos, ¿verdad?, en acción. Y ponerle en práctica lo que Dios nos ha dado. En conclusión, en esta parábola vemos claramente 2 actitudes en cuanto al regreso de Cristo. Acuérdense que esas parábolas son cómo puedo vivir una vida esperando el regreso de Cristo. Y aquí vemos 2 actitudes. Número 1, primera actitud, el obrero que con diligencia y buena mayordomía se prepara para la venida del Señor, invirtiendo su tiempo, sus dones, sus talentos para servir a Dios, el cual fue recompensado. Segunda actitud, el obrero negligente que no puso en acción los dones y talentos que Dios le había dado, el cual fue castigado. ¿Cuál actitud tenemos nosotros? Haciéndonos otra pregunta reflexiva, ¿no? ¿Qué actitud yo tengo? ¿La primera o la segunda? Cuando experimentamos, amado hermano, amada hermana, una relación saludable con Dios y con el prójimo, ponemos en práctica los dones y los talentos que hemos recibido de Dios. Y entendemos que cuando lo hacemos, estamos adorando al Señor. Cuando usted esté trabajando en la obra del Señor y esté poniendo en práctica los dones y talentos, usted está adorando al Señor. Porque la adoración no es simplemente decir gloria a Dios, aleluya. La adoración es una vida diaria de consagración, obediencia al Señor. Y cuando usted está trabajando en la obra del Señor, usted está adorando a Dios. Y también entendemos que estamos cumpliendo con los propósitos divinos. Y estamos listos para el regreso de Cristo. ¿Cuántos están listos? Jesús volverá. Sabemos que es así. Lo dice la palabra del Señor. ¿Significa esto que debemos simplemente esperar su venida de modo estático o de modo contemplativo? Como si yo me sentara allí en la orilla de la playa, esperar que venga Cristo. En una completa inacción.
¿Significa que debemos simplemente esperar su venida de modo estático y de modo contemplativo y no hacer nada más? No. O sea, un rotundo no. Quiere decir que debemos ser buenos mayordomos y usar con diligencia nuestro tiempo, talentos y dones a fin de servir a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Cuando nosotros como cristianos y como iglesia no reaccionamos ante la injusticia de este mundo, estamos siendo inactivos, o sea, no estamos accionando los dones y talentos. Cuando escuchamos ataques que violentan la moralidad bíblica, los principios bíblicos, y nos quedamos callados, pues también tenemos una actitud de inacción. ¿Por qué a veces fracasamos? No por haberlo intentado, sino por esperar a veces demasiado. Por posponer nuestras acciones y utilizar lo que Dios me ha dado. Mañana lo hago. No, lo hago. No, ya voy a aprovechar que estoy en noviembre. Pues mira, para el año que viene. Y posponemos, y posponemos, y posponemos. Y Dios esperando. Dios así con los deditos. Esperando. Y seguimos posponiendo. Eso también es inacción. Solo necesitamos actuar porque el silencio es una elección. Usted decide si estar en silencio o no, si estar inactivo o no. Y no actuar también es una respuesta. Así que solo necesitamos actuar. No permitamos, amado hermano, amada hermana, que el miedo nos paralice. Lo que nos separa a veces de hacer la voluntad de Dios no es no tener dones y talentos, porque ya sabemos que los tenemos. Es simplemente esa decisión de empezar a poner en acción lo que Dios nos ha entregado. No podemos ser indiferentes. ¿A qué? A todo lo que Dios me ha regalado. Que ya al principio lo mencionamos. Todo lo que Dios me ha regalado, incluyendo su sacrificio en la cruz del Calvario, con todos esos regalos que Dios me ha dado, me redime, me justifica, me regenera, me sella con su Espíritu Santo, me da herramientas y dones. Y frente a todo eso que Dios me ha dado, no puedo hacer el indiferente. Somos llamados y capacitados para edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a nuestro Dios. Y de ello se nos pedirá cuenta. Hay una frase que se repite en la parábola, que es cuando dice: entra en el gozo de tu Señor. La palabra gozo en el idioma arameo también puede significar celebración. Y esa palabra en la cultura, en el idioma arameo, se utilizaba para las celebraciones de las bodas. Así que si somos siervos y siervas que ponemos en acción lo que Dios nos ha dado, no se nos debe olvidar que cuando hacemos eso, es Dios glorificándose a través de nosotros. Es como si nosotros fuéramos las manos de Dios, los brazos de Dios. Cuando usted usa sus talentos, usa sus dones en la obra del Señor, Dios se glorifica de manera especial en la obra del Señor. Y el reino de Dios camina como debe caminar. Si somos siervos y siervas que hemos puesto nuestros dones y talentos en acción, entonces cuando llegue ese día de estar en la poderosa presencia de Dios, Dios nos dirá: ven, siervo fiel, entra en el gozo, entra en la celebración de tu Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por estas enseñanzas. Sobre todo, Dios, ayúdanos, Señor, a poner en práctica los talentos que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a responderte, a ser agradecidos de todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Dios, porque sabemos que tú te vas a glorificar de manera especial y cumplir el propósito del llamado que tú nos has hecho. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Amén.